¿Estaremos en arroz con leche? Sí. Porque no queda agua. Hola chicos y chicas, y bienvenidos otro día más por aquí, por mi canal. Y hoy, como estaba diciendo, que en el vídeo de Whole Foods os había prometido venir a uno de los supermercados más baratos. Y aquí está el supermercado Fiesta, que es un supermercado mexicano. De que la primera vez que nosotros vinimos aquí habíamos venido de Whole Foods y llegamos aquí y es que la gente cambia totalmente. Igual que en Whole Foods os decíamos que iban súper bien vestidos, como con sus AirPods, todas esas cosas. Aquí de repente empezamos a ver gente con tatuajes en la cara, tipo lágrimas. Así que además de tener cosas divertidas, pues os vais a venir con nosotros dentro a ver qué encontramos hoy. Como dato, el Fiesta nació en Houston en el 72 y está principalmente aquí en Houston, Dallas y Austin. Es muy gracioso una cosa que pasa aquí, que es que cuando es como el atardecer, como la hora de cenar, fuera se ponen puestitos para comer elote, que es maíz, que está, bueno, maíz con cosas, que está buenísimo, o tacos, o helados nieve, que es como llaman como no granizados, y se pone ahí como con lucecitas y de repente dices, uy, pues estoy en México, sin conocer yo México. Y como contaros las cosas que íbamos viendo con la mascarilla y todo eso es un poco lío, pues así os lo cuento desde aquí, que yo creo que va a ser mucho mejor. Y me voy a comer a vuestra salud una de las cosas que compré en el Fiesta, que está... oh, no puedo comer muchos porque no es nada sano, pero qué rico está. Así que empezamos. Bueno, según entramos ya veis que es totalmente distinto a Whole Foods, pero es que lo que más me gusta es toda la parte de pastelería. La pastelería mexicana es una cosa que me chifla. Las conchas es lo más típico, es más, todavía el otro día me contaba un niño que desayuna conchas todas las mañanas y están buenísimas. Además se parece mucho a los dulces españoles, más o menos, como los bizcochos y todas esas cosas, como que se parece más que a las americanas. Otra de las cosas que me parece monísima es que tienen una tortillería dentro del súper, entonces allí te puedes comprar tus tacos, tus burritos, tus lo que sea, porque vas directamente a la tortillería. Y además, en la tortillería tienen tortillas caseras calentitas. Luego, importante, otra de las cosas que encontramos. Yo no sé si os acordáis que en el vídeo del Gran Cañón os dije que aquí se comían cactus y que es una cosa como bastante típica. Y salgo hablando con Javi en el Gran Cañón. No, en el Gran Cañón no. Es en el de los saguaros. Vale, en este de aquí. Total, que salimos debatiendo cómo se comerán los cactus. Bien, pues mirad lo que encontramos. Encontramos las hojas de nopal, que es el cactus que se come, y esa es como la hoja entera. Lo que pasa es que luego encontré otra bolsa que es como que viene ya cortadito. Por lo que yo estoy viendo en recetas, parece como si fueran la textura de pimiento. Lo hacen así como judías verdes, de ese estilo. Tienen especias. Tienen un montón y además se venden como al por mayor, a granel. No sé, están baratísimas. Vale, estamos encontrando chía baratísima a 2,99, que normalmente está muy cara. Pero no os venía a enseñar esto. Ojalá lo olierais. Esto es con lo que se hace el agua de Jamaica, que es así como rojito. Riquísimo. Se hierve y es un té que le echan 1.000.000 de azúcar. Y otra de las cosas importantes es que, como podéis ver, la fruta está mucho más barata y la verdura que en Whole Foods o que en cualquier otro. También la comida, la carne y el pescado está mucho más barato, con el plus de que tienen carne típica de México. No carne típica, sino maneras de marinar la carne que ya la tienen como medio hecha, típica de aquí de México, y está riquísima. Nosotros nos encanta una cosa que se llama fajitas. Fajitas, creo. Pero no son fajitas, es como... no, tablitas. Un día os pongo una foto de las tablitas. Oh. O en Instagram muchas veces lo subo porque... oh, qué ricas están. Bueno, y se nos une Javi y Dallas, que nos van a seguir contando. Dallas no, porque no la pudimos llevar. Que a Javi también hay cosas que le gustaron mucho y sobre todo los supermercados. Vale, esto es muy curioso, que tiene la bebida esta que son los jarritos, que lo tienen en muchos sitios mexicanos, una bebida así que está bastante dulce y de 1000 sabores, básicamente. Nosotros solo la tomábamos en un mexicano de Asturias que nos gusta mucho, de Oviedo,
y en botella pequeña, pero aquí es que la venden, bueno, en unas botellas enormes ya. Luego podéis ver aquí las velas, que son bastante devotos aquí, mucha gente cristiana y de 1000 religiones realmente, que pues dentro del cristianismo como... Bueno, no me meto en eso. Aquí tenemos arroz como para una boda, por si quieres cocinar para 40, y también la salsa valentina, que es la que comen nuestros niños con todo, y la mayoría de mexicanos que están por aquí la adoran y se lo echan a las patatas fritas, a todo básicamente. Y también encontramos la típica Coca-Cola mexicana, aunque esto es un poco extraño, porque yo sé que hay alguna diferencia de la Coca-Cola mexicana con la Coca-Cola de aquí, pero no tengo muy claro el qué. Creo que es más dulce, o está como más... No sé si es que lleva azúcar de caña o algo así, aparte de que la botella es más grande y te especifica que es de México. Y aquí vemos los creamers para el café, que pues es súper moda. Aquí le echan al café siempre estos creamers para que quede súper salado, iba a decir, ¿no? ¿Dulce? Súper dulce. Vamos, que no sabe a café. También es verdad que aquí el café es como agua, entonces pues a poco que le echas de ese creamer ya te sabe a lo que sea. ¿Estaremos ante arroz con leche? ¿Rice pudding? ¿La pinta? Ah, bueno, otra cosa. No sé si os acordáis que en Whole Foods encontramos los rollers esos que yo comí un día en clase, que me los trajo una niña, que son como de fruta. Y los encontramos en Whole Foods, que eran un poco caros, pero estaban bien, eran solo frutas y no tenían azúcares añadidos. Los encontramos en este también, pero atención al dato, cuestan $2,99 y son todos veneno. Los que son los malísimos. Bueno, tenéis que si de Olaf, que si de Barbie, de todo, pero veneno. Bueno, y otra de las cosas que es una locura en este es todas las harinas que hay, de todos los tipos y los tamaños de las cosas, porque también encontramos una garrafa de aceite de maíz. Para familia de 20 más o menos, por si se te fue un poco de la mano. Y aquí pues tienen miles de tortillas para hacerte fajitas o tortillas crujientes. Se lleva mucho aquí entre los mexicanos. El agua, carísimo, y encima vacío, porque no queda agua. ¿Cuál es su obsesión? Una de las mías son los mac and cheese, que no sé si sabéis cómo es la receta, pero un día le podríamos pedir a Coquito que nos enseñe la receta original. No sé si os apetece. Bueno, ya me diréis por comentarios o lo que sea. ¿Qué llevas? Platanito. Y no sé si os acordáis que en Whole Foods compramos como 4 cosas y pagamos $35, por ahí. Sí, $35, algo así. Mira, todo lo que compramos en esta, que tampoco es muchísimo, pero bueno, ya son varias cosas. Y pagamos, ¿cuánto? $20. Entonces, al final si te pones a comparar la compra que puedes hacer en un mes en Whole Foods, Una semana. 120 más bien la compra en Whole Foods, por ahí, semanal. Y el fiesta te pueden dar a lo mejor por 70, menos, ¿sabes? 60. Y si te gusta el fiesta y todas las cosas que hay por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirse ahí abajo. Una corteza, una piel de cerdo por cada persona que pida. Está por vosotros, amigos. A Javi no le va a gustar, pero bueno. No creo. Son torreznos. ¿O si te gusta? ¿Sí te gusta? Está bueno, está sabroso. Está muy rico. ¿Sabe cómo...? Pero es que estos... Un momento. Es que estos son de verdad, estaban en la sección de... como de carnicería y están calientes y todo, o sea, son hechos de ahora. También es verdad que, claro, la calidad de los productos, pues tampoco sé cuánto es. Por ejemplo, en la Michoacana, que todo es baratísimo, que es otro súper que tiene dentro incluso un restaurante de tacos y todo eso, que está muy guay. Quizás hagamos un vídeo de eso. Ok. Pues en ese el otro día compré leche y de la que estaba hablando con mis amigas por teléfono, se cortó la leche cuando hice el café, me puse a mirar y es que estaba caducada desde el 1 de febrero, llevaba un mes caducada y la compré el día anterior. Entonces, pues claro, bueno, hay cosas que igual no sé. Así que nada, si te gustan estos vídeos, dale a me gusta, suscríbete y déjanos un comentario.